Qué lindo sol. Moja y calienta. La primera señora fue muy buena. Yo tenía 16 años. Me parece que ahí. No, me equivoqué, no hay nada. Tenía mi propia pieza. Sin ventana, linda, sí. Con una frazada marrón para el invierno y una almohada blanca. Que al principio estaba manchada de... no sé de qué. Así que le cosí una funda. Y apoyé mi cabeza, sin acordarme de que abajo había manchas. Me sentí una princesa. Yo, sola, ahí en mi cuarto, después del trabajo y sin que nadie me molestara. Salvo Tito. Que Tito a veces me despertaba con sus pesadillas y me gritaba: ¡Ernestina, Ernestina! No es un muy lindo nombre. Pero la señora me preguntó: ¿cómo te llamas? María, le dije. Le gustó, pero me lo cambió. ¿Y por qué no? ¿Qué importancia tiene un nombre? Cualquiera sirve. Las muchachas no paraban. Y Tito podía ser feroz. Me parece que ahí... No, me equivoqué. Una vez me puso un sapo en mi cama. ¡Ay, por favor! ¿Y cómo grité? La señora se había enojado mucho conmigo. A Tito le dio un poco de lástima. Supongo que porque a él también le gritaban. Tito no era muy inteligente. Tenía miedo de que fuera... Tito no era muy inteligente. Y por eso, para no embrollarlo, todas se llamaban igual. Ernestina. Yo también fui Ernestina. Supongo que lo habían sacado de una abuela o... no sé. Me encariñé mucho con Tito. Y Tito también conmigo. Se pasaba a mi cama. La señora salía mucho. Tenía 6 años y dormíamos juntos. Y nos apretábamos las manos como dos perdidos. Me enseñó a jugar a las damas. Pero ya lo olvidé. Supongo que yo también soy un poco... Tito creció. ¿Y para qué? Yo ya no podía ayudarlo en sus penas de muchacho que crece y se hace hombre. Así que la señora me llamó y me dijo: ¡Ernestina! Me estoy mojando. Ernestina, búscate trabajo, querida. Tito lloró. Y yo también. Pero menos, ¿no? Porque era la sirvienta y no tenía por qué encariñarme. Así que agarré la funda, que era mía. La funda es mía. Y me fui. Yo ya no quise cuidar más, chicos. Porque una se termina encariñando y es tonto. Más si no son de una.
Aunque yo también podría, ¿no? Me cayó una vieja. No sé si los viejos me gustan. Con esta no me encariñé, le tenía pena, estaba enferma. No, ni pena le tenía. No me dejaba dormir. Lucrecia, de día y de noche. Era mala, enferma y mala. Y bien mirado, cómo no iba a ser mala. Se la trataban como un mueble. Apenas podía balbucear, quiero. Y la señora le decía, ¿qué vas a querer, mamá, si tenés todo? ¿Cómo podían estar seguros? ¿Cómo pueden saber lo que a una puede llegar a faltarle? Me parece que bajo mi pie ahí. No hay nada. La vieja no tenía nada. Ni siquiera el calorcito del sol en invierno. Sáquela del patio, Lucrecia, me decía. Hace frío. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sabían cuando los huesos del patio necesitan del sol? No tenían nada. Solo a mí. A quien pagaban para eso. Como quien paga la ausencia de un remordimiento. A mí sí, me decía. Quiero. Lucrecia, quiero. Dame, Lucrecia, dame. ¿Por qué me llamaba Lucrecia? Lucrecia era la hija que se le había muerto, sin que ella se diera cuenta. Y nadie se lo dijo. ¡Ay, pero esto es una mierda! Yo le hubiese abierto la cabeza de arriba a abajo y le hubiese metido que su hija se le había muerto. Porque uno debe tener sus muertos bien así apretados en el puño. Y nada. Fui Lucrecia. ¿Qué me costaba, no? Un hombre vale lo que otro. Además, nunca había sido hija de una señora rica. No la llamaba mamá, pero le festejé el cumpleaños. Los hijos habían ido a visitarla, pero de comer, a la vieja se le iban los ojos. Los demás comían, pero ella tragaba seco. No, mamá, te hace mal. ¿Qué podía agarrarle? Una apoplejía. Eso fue un sábado. El domingo nos quedamos solas. Tenía la mirada de la vieja acá. En lugar de llevarle la sopa aguada a la cama, la traje al comedor. Le compré todo con mi plata. Hasta la torta. La vieja casi se cae de espalda. Yo le servía. Al principio me miraba con cara de... como pidiéndome permiso. Pero después, directamente al buche. ¿Cómo comió? Me miró y me dijo, ¿qué haces ahí parada como momia? Sentate, ¿querés? Y me senté en la mesa con mantel. Yo no sé si la vieja se había dado cuenta que no era la hija. Ya tendría que tener como 60 años. Pero me miró y me dijo, ¿tenés novio? A mí me preguntó, justo a mí, que me pasaba los lunes en el cine sola.
viendo como los demás le pasaban cosas juntos, vivían cosas juntos, y a mí no me pasaba nada. Solo la vieja. Así que le dije, no, señora. ¿Qué señora? ¿Qué señora? ¿Cómo no que me da una sirvienta? ¿Qué señora? Estaba furiosa. Pero después la furia se transformó en tristeza. No llegue esa vieja. ¿Por qué no, señora? No llegue esa vieja, no es lindo. Ah, que no va a ser lindo. Tenga. Pida un deseo. ¿Y se cumple? Sí. Cerró los ojos. Se veía tan buena con los ojos cerrados. Desconsolada. Tardó. Vaya uno a saber lo que estaba deseando. Lloraba. Borrachera de vieja. Así que tardó tanto. Me daba miedo. Así que le dije, termínela. Pero no abrió los ojos. Me incliné y le di un beso sobre su mejilla mojada por la lágrima. Para que no deseara lo que estaba deseando. No me rechazó, raro, porque era mala. Yo la llevaba al baño, la limpiaba y enseguida me tenía loca. Lucrecia, hija mía, no me vas a heredar. Vieja bruja, le hubiera dado cianuro. Acabó por morirse. No se llevó ni a los vivos ni a los muertos. Una mentira. Eso se llevó. Yo no sé si no se dio cuenta que no era la hija. Pero me agarró la mano. Tenía ganas de decirle, abuelita, no se preocupe, todo está bien. Pero no podía. No era nada. Me miró. Me largó una mala palabra. Y se murió. Bien muerta. Sí, una mala palabra me dijo. Hija de puta. Dormí 3 días seguidos para desquitarme. No sé si por eso o por la mala palabra, pero la señora me llamó y me dijo, mamá murió, Lucrecia. Ya no te necesitamos. Te lo agradezco. Lloraba. Yo también lloré un poco, porque me había encariñado con la vieja. No. Cariño no. Pena. A pesar de todo, era la hija, ¿no? Terminé en la calle. Busqué otro trabajo. Pero pensé en tomarme un tiempo para mí. Pero después pensé, ¿para qué? ¿Qué haría con ese tiempo? ¿En qué lo usaría? La transparencia del tiempo solo muestra lo que está vivo. Trabajé en otras casas. Pero me echaban porque decían que trabajaba mal. Lavaba los platos y me quedaba dormida. Iba a hacer los mandados y me perdía. Buscaba
No sé. Una señora me contrató. Y a mí me llamaban Florencia. Porque el lugar donde ella vivía se llamaba Florencia. Y me gustó. Porque me sentía... La ciudad era como... ¿Qué? Terminé en un hospital. Y ahí me llamaban la muda. Porque no hablaba, ¿qué iba a decir? Pero después se me dio por hablar. Y le hablaba a Tito como si fuera Ernestina o Lucrecia. Y después murmuraba como el río. El médico me llevó a su casa porque necesitaba una muchacha. Me presentó a su mujer, que la señora muy amable. Me preguntó, ¿cómo te llamas? Y empecé a canturrear como el río. Pero la señora se asustó. Ella quería un nombre de persona, un nombre de gente. Así que para darle el gusto, elegí el nombre más hermoso. Eleonora. La señora me dijo, no, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo llamar María? María es tu nombre, ¿no? Sonaba tan bien en ella. Pero no. No, yo no quería ese nombre. Cámbiese usted el nombre, señora. Usted se llama señora.